Desde tiempos inmemoriales, los jaguares reinaban sobre las selvas y montañas, pero sus rugidos en el norte se habían apagado. Hasta ahora, un espectro dorado avanzaba entre las sombras. Sus ojos ardían como brasas encendidas y su presencia desafiaba todo lo que el mundo creía imposible. Lo llamaban el Jefe, porque no respondía a nadie, porque no obedecía fronteras y porque no conocía límites. No era mito, no era un recuerdo, era real. Sus pasos eran la última huella de una era que los hombres habían intentado borrar, pero la naturaleza no olvida. En lo profundo de las montañas Santa Rita, en las tierras áridas de Arizona, el último jaguar del norte había llegado. El Jefe no era un jaguar común, había nacido entre los bosques de Sonora, en las tierras mexicanas donde su linaje aún luchaba por sobrevivir. Su infancia estuvo marcada por la caza, por el instinto de moverse en la espesura sin ser visto, por el rugido distante de los machos que defendían su territorio. Pero el mundo había cambiado. Las tierras que una vez fueron refugio para su especie eran ahora campos despojados de sus antiguos habitantes. Cuando alcanzó la madurez, el Jefe hizo lo impensable, cruzó la frontera invisible entre México y Estados Unidos. Para los humanos, esta frontera era una línea que dividía grandes naciones. Para él, era solo un paso más en su interminable peregrinaje. Su cuerpo ágil y poderoso se movió entre las montañas reclamando un territorio que había estado vacío durante décadas. La primera vez que lo vieron fue en 2011. Su silueta apareció en las imágenes captadas por cámaras ocultas, su pelaje dorado marcado por rosetones oscuros que defendían su especie, solo, sin otros jaguares que lo acompañaran desde la distancia, pero dominando como un gran conquistador. Las montañas Santa Rita fueron su reino. Durante años recorrió sus senderos con la seguridad de un emperador. Cazaba ciervos y jabalíes, se deslizaba por los ríos y dormía bajo la sombra de los árboles centenarios. Los científicos y conservacionistas que estudiaban su rastro comenzaron a llamarlo el Jefe. Un nombre que reflejaba su dominio absoluto, su naturaleza imponente, su resistencia en un mundo que parecía haberle cerrado las puertas. Los humanos lo seguían con respeto, pero también con cautela. Sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Un jaguar en Arizona era una anomalía, un milagro salvaje, la prueba de que la naturaleza no obedecía las reglas impuestas por el hombre. Pero cada historia de grandeza tiene su punto de quiebre. Cada reinado enfrenta sus desafíos imposibles. En 2015, el Jefe desapareció. Ya no había imágenes nuevas de su figura bajo los árboles, sus huellas se borraron con el viento, su presencia se desvaneció como un mito al amanecer. Los científicos buscaron, esperaron, analizaron cada rincón de su territorio, pero el jaguar que desafió fronteras ya no estaba. Las preguntas se multiplicaron. ¿Había caído víctima de cazadores furtivos? ¿Acaso había seguido adelante buscando un nuevo hogar más seguro? ¿O quizás había sido expulsado por fuerzas que ni siquiera él podía desafiar? Las montañas quedaron en silencio, los ríos siguieron su curso, pero el Jefe ya no bebía de ellos. La frontera había sido testigo de su grandeza y ahora era testigo de su ausencia. El viento soplaba fuerte sobre las montañas de Arizona, como si aún susurrara su nombre. El Jefe había desaparecido y con él se había ido el último recuerdo de los jaguares en esas tierras. Pero los espíritus de los antiguos felinos nunca descansan. La historia de los grandes no termina con el último paso. A veces su viaje solo se transforma en otra leyenda. Los años pasaron. Arizona perdió el eco de sus pisadas, el reflejo dorado de su pelaje entre los matorrales, pero al sur, más allá del muro de concreto y acero, más allá de los desiertos quemados por el sol, su sombra aún se movía. Era 2021 cuando ocurrió lo inesperado. Un grupo de cámaras escondidas en la selva sonora captó una figura en la penumbra. Su andar era silencioso pero imponente, su cuerpo aún fuerte, sus ojos aún ardientes como brasas de fuego ancestral. Era él, el Jefe había regresado a México. Contra todo pronóstico, contra la historia que lo había condenado al olvido, había encontrado el camino de regreso. Ya no era el exiliado, ya no era el solitario fantasma de Arizona, ahora era el conquistador que había vencido la frontera misma. Su regreso no solo fue un triunfo para su propia supervivencia, sino que dejó huellas profundas en el mundo de la conservación que lo convertirían en toda una leyenda. Durante años fue el único jaguar conocido en los Estados Unidos, desafiando la extinción en una tierra que había olvidado su especie. Cruzó la frontera sin mapas ni límites, ignorando las barreras humanas y reclamando su derecho a existir en los territorios ancestrales de su especie.
Su presencia motivó esfuerzos para proteger a los jaguares en la región, donde científicos y organizaciones reforzaron medidas de protección para futuros jaguares que pudieran recorrer estos caminos. Se convirtió en símbolo de resistencia contra la caza furtiva, la pérdida de hábitat y desafíos de un territorio hostil. Su regreso y reaparición en México fue una prueba de que los jaguares aún podían sobrevivir más allá de la vigilancia humana. Fue la confirmación de que su especie aún tenía esperanza. La historia del jefe no es solo la de un jaguar, es la historia de la voluntad de la naturaleza de resistir, de sobrevivir, de encontrar caminos cuando todos parecen cerrados. Su vida es un grito contra la extinción, un recordatorio de que no importa cuán difícil sea el camino, la vida siempre buscará una manera de prevalecer. Los muros no lo detuvieron, las fronteras no lo encadenaron, los años no lo vencieron. En algún lugar de Sonora, bajo la luna que baña la selva con su luz plateada, el jefe aún camina. Su historia aún no ha terminado. Los verdaderos conquistadores nunca desaparecen, solo se convierten en leyenda.